Cuánto me alegra que haya decidido estudiar con nosotros sobre usted, Jesucristo, su salvación. Y hoy, una pregunta: ¿por qué estamos todos perdidos? Vamos a hablar del resultado del pecado e inicio con este principio. La Biblia declara que no existe justo ni aún uno, y que debido al pecado todos los que no tienen a Cristo como Salvador, aunque actúen religiosamente, están perdidos inevitablemente. Todos los seres humanos estamos perdidos porque todos fuimos infectados con el pecado. Cuando nuestros primeros padres pecaron, dice la Biblia, todos los que nacieron de nuestros primeros padres, toda la humanidad, quedó bajo condenación. Eso dice Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma. Les advierte lo siguiente, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Agrega algo más en el versículo 15 el apóstol cuando escribe, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero vea la otra parte. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¡Qué maravilla! En este estudio, quiero que se imagine que todos los seres humanos, de todas las razas, estamos aquí en una sala de la corte. Está el juez, está el jurado, está el abogado acusador, el defensor, todos los seres humanos, de todas las razas, estamos en la sala de la corte, frente al juez, y tenemos que escuchar un debate, las distintas posiciones, las defensas, las acusaciones, y luego tenemos que escuchar el triste veredicto. Así que en la sala de la corte, el primer capítulo de Romanos es como un salón en una corte judicial, en el cual el fiscal, en este caso el apóstol Pablo, presenta ante el jurado un portafolio lleno de evidencias para condenar al mundo. El jurado somos los lectores de este escrito, los que estamos viendo este programa. Al describir la condición del hombre, indica, todo hombre está perdido. El único que puede salvarle es Jesucristo. Presenta la exposición más feroz y absoluta de la depravación del hombre que aparece en la palabra de Dios. Es tremenda la descripción. Pablo dice, Dios muestra su ira, señores, desde el cielo contra todos los que son perversos y pecadores que detienen la verdad con su perversión. ¿Cuántos caen ahí? De acuerdo con el juez más justo que existe, el hombre es injusto. Y debido al pecado de nuestros primeros padres, todos somos pecadores. Como Dios no se hace de la vista gorda ante el pecado, por su amor declara la verdad. Y la verdad es, todos los hombres están perdidos. El hombre es impío por elección propia, por nacimiento, por naturaleza. Y por ello se levanta contra Dios y contra su voluntad. Por eso Pablo dice que detienen la verdad con su perversión. ¡Qué descripción de la sociedad hoy! Es decir, por su perversión le dan la espalda a la verdad. Sí, todos los adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, comunistas, le dan la espalda a la verdad. Dice, pero la gente dice, pero nadie nos ha hablado de Dios. Nadie nos ha predicado el Evangelio. Y el apóstol les dice que de dos formas se revela a Dios y todos pueden conocer de su existencia. Dice el apóstol, no tienen excusa. Nadie puede decir yo no sabía que Dios existía, porque su conciencia y la naturaleza revelan la presencia de Dios. ¿Recuerda? El firmamento anuncia la obra de tus manos. Pablo agrega, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Esta es una referencia a la conciencia interna que Dios puso en todo hombre. El hombre es objeto de la ira de Dios, pues aunque su conciencia y luego la naturaleza revela la existencia de Dios, dice Pablo,
Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. ¿Cuál es la conclusión del abogado acusador? No tienen excusa para no conocer a Dios. Inmenso, ¿no? Un comentarista escribió: Dios ha dejado enormes huellas con sus pisadas en toda su creación. Nadie tiene excusa. Pablo, Romanos 1, versículos 19 y 20, dice que la conciencia y la creación revelan que Dios existe. Luego los versículos 21 al 23 dicen que, aunque tuvieron conciencia de la existencia de Dios y deseaban adorarle, reemplazaron a Dios por sus ídolos. Pablo afirma que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darles gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente, dice Pablo, les quedó en oscuridad y confusión. Eso es lo que encuentra usted en la gente, todas estas cosas que se crean, estas ideologías, estas teorías, tremenda oscuridad y confusión en su mente. Y Pablo agrega: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas simples mortales de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Todo este mundo del animalismo, de elevar los animales a una posición casi de ser humano y rebajar los seres humanos a animales. Todo este culto al medio ambiente. El ser humano está condenado por su rebelión. Dice Pablo: Dios los abandonó para que hicieran todas esas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Y así describe al homosexualismo. Luego la idolatría, que les lleva a adorar a la naturaleza en vez de adorar al Dios inmortal y glorioso. La Biblia condena el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo. Todo lo condena Dios. La humanidad está condenada porque los hombres decidieron seguir su racionamiento y escogieron practicar lo que Dios prohíbe. Sus ideologías, la ideología de género, sus teorías, la teoría de la evolución. Dice Pablo que así los hombres se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. ¡Qué descripción de la sociedad hoy! Además, dice Pablo, allí no se quedó. Se convirtieron, dicen, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. ¡Qué conclusión de la sociedad, queridos! Eso es lo que vivimos hoy, ¿no? La conclusión es que debido al pecado de Adán, todos somos pecadores. Este abogado acusador llamado Pablo está diciendo: todos estamos condenados, señores, nadie puede ser salvo, todos vamos al infierno, independientemente de si somos romanos, griegos, judíos, seamos latinos, blancos, negros, asiáticos, paganos. La conclusión es que todos necesitamos un Salvador. En la sala de la corte el juez declara que todos estamos perdidos. Pero en otro sector de la corte están los religiosos. Y ellos están pensando: sí, estos están perdidos. Ellos están creyendo que ellos no lo están. Así que nacen estas preguntas. ¿Los judíos religiosos también están condenados aunque tengan religión? ¿Necesitan los religiosos también recibir la salvación o ya la tienen? ¿Los judíos también están condenados pese a su religiosidad? ¿No son ellos el pueblo escogido de Dios? ¿Pueden estar perdidos quienes guardan la ley celosamente? Así que imagínense la sala de la corte. Todos hemos sido condenados. Y ahora, ustedes están condenando, los religiosos están condenando a los no religiosos. Quiero hablar con ustedes. Dice Pablo: religiosos, no juzguen a los perdidos porque ustedes también están perdidos.
Imagínense que Pablo recorre mirando toda la sala de la corte y ve en ella allí a los religiosos judíos que dicen: pero nosotros somos el pueblo de Dios y son los paganos los que están condenados. Nosotros tenemos devoción, dogmas, rituales, los cumplimos, hacemos sacrificio, no somos pecadores como esos rebeldes. ¿Qué contesta Pablo? Capítulo 2 de Romanos. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando tú dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¡Qué maravilla es la palabra de Dios! Si Pablo está diciendo: señores, todo el mundo está perdido y los religiosos también, porque la religión no puede salvar a nadie. Aunque sean judíos, guarden la ley, también son pecadores. Nadie puede ser salvo por prácticas religiosas. Bueno, hoy también muchos asistentes a un templo regularmente bautizan a sus hijos, celebran Navidad, Semana Santa, se casan en los templos, pero tienen valores humanistas relativos. Viven con una moralidad que la Biblia condena. Asisten a sus templos y son homosexuales, lesbianas. Asisten a sus templos y son políticos corruptos. Bautizan a sus hijos y son políticos que aprueban lo que la Iglesia condena. Algunos hombres de negocio, obreros, políticos, creen que solo necesitan religión. Existen evangélicos y católicos que creen que son salvos por sus prácticas religiosas, pero Pablo condena a los religiosos diciendo: sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Me encanta cómo Pablo escribe. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Dice. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco, te niegas a arrepentirte, a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. La sala de la corte está en silencio, todos están asombrados, todos condenados. En los últimos 15 versículos del capítulo 1 de Romanos, Pablo nos muestra el pozo séptico, la podredumbre. El pozo séptico donde se encuentran todos los que no han recibido la salvación. En esas aguas servidas de la vida se encuentra la humanidad sin Dios. Pablo repetidamente dice: Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó para que vivan, hagan lo que les den la gana. Porque es una descripción de hasta dónde puede descender la humanidad cuando rechaza a Dios y se deja guiar por la depravación humana. Una esposa de un pastor me decía que su marido la abandonó por una chica de 18 años, ya se fue hace algunos años, dejó el pastorado, dejó todo y ahora está pastoreando otra vez. La religión es como opio que adormece, que le hace creer a la gente que predicando, cantando, orando, celebrando la Navidad, asistiendo al templo en Semana Santa o bautizando a sus hijos, o cantando, orando, ayunando, pueden ser salvos. Pareciera como que los religiosos dijeran: me alegro que yo no estoy en ese grupo de pecadores degenerados. ¡Qué vergüenza vivir en el mundo con esta gente corrupta! Pues yo soy religioso y tengo buena moralidad. Otros religiosos pensarán: qué bueno que yo no robo, aunque no paga sueldo justo a sus trabajadores. Asiste al templo por lo menos una vez a la semana, pero no trabaja bien en su empleo, es flojo. Otro dirá: bueno, yo no soy como los políticos que reciben soborno, que presentan facturas falsas para obtener apoyo en sus campañas políticas. Aunque el que critica es un comerciante del mercado que no da facturas cuando el país le obliga.
cuando rompe alguna ley mientras maneja su automóvil, cuando prefiere sobornar al policía. A esos religiosos, Pablo, mirándolo a los ojos en la sala de la corte, los condena con estas palabras: religioso, eres inexcusable. Tú que juzgas a otros, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes excusa, no tienes ninguna excusa. Ahora, usted debe llegar a una conclusión. ¿Es un hijo de Dios o no? ¿Es un religioso o un hijo de Dios genuino? ¿Es un creyente indiferente o un discípulo? ¿Se encuentra en abierta rebelión contra Dios y su moralidad? ¿Ha sido identificado por el apóstol como un religioso que no tiene la verdadera salvación? La conclusión es que todo el que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal está perdido. Sea un rebelde que odia la moralidad bíblica, ni siquiera cree en Dios, un comunista, un ateo, un marxista, o sea, un religioso que cree que por sus prácticas es salvado. Me encanta cómo Pablo declara la verdad. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pablo compara la condición de los paganos y los religiosos y concluye con este versículo. Mira lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Aquí el nosotros se refiere a los judíos, a los religiosos, y el ellos a los que no eran judíos, a los paganos, a los que estaban sentados en el otro lado de la corte, ya condenados. La respuesta es que de ninguna manera nosotros, los religiosos, somos mejores que ellos, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, dice Pablo. Esta última frase es importante. Podríamos decir que todos están condenados. Destrucción total, sin excepción, sin preferencia alguna, nada de favoritismo, nada de casos especiales, ninguna obra les libra de la condenación. Están todos perdidos. ¡Qué conclusión! Y en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, llega a una conclusión diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo. Hablemos un poquito del resultado del pecado. Estamos todos perdidos. Esa es nuestra realidad. Todo ser humano de toda época, toda raza está perdido, sea que sea un excelente ciudadano y que cumpla con todas las leyes, o sea un criminal que las rompe todas. ¿Qué cosa es esto? Pero la buena noticia es que todos los perdidos podemos convertirnos en salvados. La mala noticia es que no podemos hacer nada para ser salvos. La mala noticia es que la paga del pecado es muerte y por lo tanto la sentencia sobre todo pecador es la muerte eterna para usted y para mí, si no tenemos a Cristo. Si Cristo no está en nuestro corazón, en el mío está. ¿Y en el suyo? No dije si tiene religión. La buena noticia es que Jesucristo fue un cordero sin mancha ni contaminación, que vino a este mundo para morir por nosotros, y todos los que le aceptan como Salvador y aceptan que no existe otro Dios, que no existe otro Salvador, que no existe otro mediador entre Dios y los hombres, y creen que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz la que le limpia de todo pecado, son salvos. Ninguna buena obra, ningún buen comportamiento puede comprar la salvación. No podemos comprarla, no podemos pagarla. Tampoco Dios exige buenas obras para que paguemos la salvación que Dios por su gracia nos ha dado. Fue por su gracia, es un regalo, no hay que pagar. Pero tampoco es posible mantener mi salvación para no perderla. Tengo que tener buen comportamiento. No es posible que los verdaderos salvados pierdan la salvación que por gracia han recibido. Dije los verdaderos salvados, no los religiosos. Algunas preguntas le guiarán a una evaluación. ¿Es usted un rebelde que ha rechazado a Cristo y sus verdades?
Usted necesita aceptar el regalo de la salvación divina. ¿Es usted un religioso que cree que por su asistencia a un templo, porque canta, ahora lee la Biblia y sirve, ya es un salvado? Usted necesita saber que la religión no puede producir salvación y que aún los religiosos que no tienen a Cristo como su Salvador están perdidos. ¿O es usted un cristiano genuino que tiene fe y sabe que por la gracia ha recibido la salvación, pero se está aprovechando de la gracia? ¿Está abusando de ella? ¿Está eligiendo comportamientos de los perdidos? ¿Vive en pecado? Usted necesita pedir perdón a Dios y comenzar a practicar diariamente, en toda circunstancia, la fe que dice tener. Si está perdido, busque la salvación. Si es salvado, viva como salvado. Mi conclusión es esta, mis queridos. Todo rebelde, todo religioso está perdido. Nadie puede lograr la salvación por sus propios medios. Quien desea obtener la salvación debe seguir las instrucciones que Dios nos ha dejado. No la iglesia, Dios. Y todos los que ya son salvos tienen la obligación de vivir cada día, en toda relación, en toda circunstancia, como un verdadero salvado. ¿Está viviendo usted así? No olvide que podemos ayudarle. Si no conoce a Cristo, podemos servirle, ayudarle, guiarle. ¿Cuál debe ser el compromiso? Señor, me comprometo a evaluar si realmente soy un salvado, reconocer mi pecado y arrepentirme si no lo soy. Y me comprometo a vivir como salvado si en verdad he sido regenerado. ¡Qué maravilla que es la palabra de Dios! Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿No es cierto?